Paso este día, hermanos, a referirles el tema impartiendo la bendición a la tercera y cuarta generación. Hace 3 domingos comencé a hablarles sobre la bendición generacional. Ya les he comentado sobre una promesa generacional, una sombra en la promesa generacional y la promesa en segunda generación. Ahora vamos a compartir sobre la bendición o impartiendo la bendición a la tercera y cuarta generación. Desde luego, en el relato bíblico usted va a ver que la expresión del yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, llega hasta Jacob, hasta la tercera generación. De allí ya el pronunciamiento lo vamos a ver de una manera familiar, generacional, colectiva. Y encabeza esto el patriarca Jacob, y lo vamos a ver en un momento. Pero antes de llegar a ese aspecto, quiero identificar a los padres que representan a una primera generación o mejor a una segunda en la línea de la fe en Cristo. Si usted está aquí como el que originó la fe cristiana en el hogar, entonces usted puede decir, pastor, yo soy el primero en mi casa. Quizá usted ya esté con tercera o cuarta generación. Pero en primera instancia, si usted representa en el Señor una primera generación, ¿por qué no se pone de pie? Primera generación. Amén. Qué interesante. Hasta jóvenes representan la primera generación. Ricardo, ¿verdad? ¿Ya vieron? Ahora los que representan en la línea, ahí quédense por favor de pie. La segunda generación, de usted va a pararse, usted es hijo. Usted representa la segunda generación en Cristo. Y ya como segunda generación es posible que ya también pasó la línea de tener su propio hogar, pero va en la línea generacional de la fe comenzada por su padre. Así que si usted ya es casado, hijo casado, que representa la segunda generación, póngase de pie. Bueno, entonces los demás podríamos decir que están en el marco de representar los hijos, la tercera generación, y posiblemente aquí hayan padres que representan hasta la cuarta generación, que han logrado ya ver bisnietos. Así que festejamos al Señor por su vida. Primera generación, segunda generación, tercera generación. Ahora, quiero decir lo siguiente a todos y particularmente a los que se pusieron de pie. Esto le requiere hacer grandes esfuerzos en su fe cristiana. Sé que no es fácil practicar la fe cristiana dentro del marco escritural. No es fácil. Los tiempos que vivimos en verdad son amenaza a nuestra fe. Naturalmente fuimos advertidos por San Pablo en los días que escribió a Timoteo. Pero esas advertencias en algún momento se han suavizado o quizá no han hecho eco en nosotros, gracias a Dios, pero en algunos momentos parece que nos debilitamos. Por eso se requiere grandes esfuerzos. También deberán modelar lo que es la obediencia a Dios en todo. Ustedes como padres, primera, segunda generación, no podemos
escoger qué obedecer y qué no obedecer. La palabra de Dios es un todo. Aún en aquello que lo suscribimos como asuntos históricos. Hasta eso, en eso podemos encontrar enseñanza calificada como mandatos u órdenes. Si se lo dio a una familia, si se lo dio a un pueblo y nosotros estamos suscritos a ello mediante la persona de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que modelar obediencia al Señor. No se trata de escoger, no se trata de seleccionar, no se trata de acomodar. Tenemos que ajustarnos en obediencia y eso será como nuestra propia proyección, nuestra intención, no solamente de heredar la fe cristiana, sino el hecho de que tengamos claridad y conciencia que nuestra descendencia ama a Dios y que nuestra descendencia es temerosa de Dios. Y que nuestra descendencia nos acompañará en la eternidad. No vamos a llegar al cielo con las manos vacías. Nuestra oración es llegar al cielo, quizá en espera, porque nuestros hijos no han pasado a la presencia del Señor antes que los padres. Por lo general esperamos que suceda primero los padres, después los hijos. Pero ir cerrando los ojos con la conciencia de que nuestros hijos aman a Dios, sirven a Dios y que en el día del Señor, ya sea que se pase por el umbral de la muerte o no, nos reuniremos como familia en la casa de nuestro Padre para estar eternamente y para siempre con el Señor y con los nuestros. Deberán subordinar sus pasiones que representan amenazas a su fe y a su herencia generacional en la vida de sus hijos y nietos. No podemos, hermanos, estar con doble lenguaje en nuestra casa, en nuestra mesa, en nuestras reuniones familiares o de amistades. No podemos tener lenguajes diferentes. No podemos tener un lenguaje eclesiástico y tener otro lenguaje. No podemos. Con la ayuda del Señor tenemos que subordinar. El apóstol Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo es conveniente. Puede ser, hermano, que eso no vaya a afectarle. Pero si eso es como un ejemplo que aquel que no conoce al Señor lo va a tomar como algo que denota poco compromiso o seriedad de nosotros, no debemos de hacerlo. Valen tanto nuestros hijos. Yo sé que todos los padres nos esforzamos por ver que nuestros hijos sean de una candidez extraordinaria, que no nos pongan en vergüenza. Queremos hijos que pongan nuestro nombre en alto. No queremos escuchar expresiones como estas. Lástima. Si fuera como su padre. Es bien difícil, yo sé. Porque habemos padres, y disculpen la forma que lo voy a decir, pero así se escucha, cuadrados. Y hasta nos lo dice, es que vos sos cuadrado. Trata de equilibrarte, nos dice. En pocas palabras nos dijeron desequilibrados. Hay lenguajes que posiblemente riñen con nuestra forma de ser o como nos criamos o como nos criaron. Pero tenemos que entender muy bien que aquello que me agrada a mí puede ser un mal ejemplo para nuestros hijos y para nuestros nietos. Ahora, esto que voy a mencionar lo hago con mucho cuidado.
Hay un hijo, algún hijo, identificado con la fe de sus padres, pero no ha aceptado a Cristo. Quizá nació cuando ya nosotros éramos cristianos. Cristianos evangélicos, vamos a agregarle, porque en El Salvador todos somos cristianos. Pero esa palabra usted sabe que fue aplicada a los que andaban con Jesús. Y andar con Jesús significaba obediencia a la doctrina de Cristo. Por eso se denominaron cristianos por primera vez, dice. Entonces, el hecho de haber nacido en ese contexto o estructura, padres cristianos, no hizo al hijo cristiano. El hijo es cristiano si ha aceptado a Cristo. Y aquí, hermano, es primera vez que yo menciono o pronuncio esto desde este púlpito. Pero muchos hijos no han tenido la experiencia personal de haber entregado su vida a Cristo. Naturalmente, nosotros no fuimos los que los conducimos a ello, pero quizás fue en el colegio, en algún colegio cristiano donde su hijo estudia, en el devocional, en algún momento alguien les dijo que debían de aceptar a Cristo. Y nuestros hijos pasaron a aceptar a Cristo. Pero no fue por indicación nuestra, porque nosotros mismos pensábamos que por haber nacido en un hogar de padres cristianos, lo hizo cristiano a él. Los hijos quizás no dieron ese paso. O hemos tenido la experiencia allí en el área de niños que servimos en Kid City. Por cierto, le pido a usted, padre, confíe, traiga a su hijo, llévelo a la enseñanza, a la instrucción. Esa es un aporte, es un acompañamiento a ustedes. Quizás ahí los hermanos facilitadores están diciendo, ya aceptaron a Cristo, y los niños. Y sabe que cuando son niños, ellos van a pasar siempre que les dicen que pase. Así que ellos pasaron una vez, 2 veces, 3 veces. Y qué bendición, ¿verdad? Qué bendición. Pero si no tenemos la conciencia de que nuestros hijos aceptaron, puede ser que ya se hayan bautizado. Pero pastor, si se bautizó es porque ya era. Hermano, por favor. Yo estoy diciéndole a este hijo, si ya confesó que Jesús es el Señor, si ha dicho, Señor, sálvame, si ha dicho, perdóname, si ha dicho, yo creo en ti. Entonces, hay muchos en la experiencia cristiana, y quizá le va a sorprender, pero ya entré en esto. Pastores han dicho, yo no había tenido un encuentro personal con Jesús. Y tengo 10 años de ser pastor. Qué bueno que no anduvo en el mundo. Qué bueno que no anduvo haciendo las cosas que practican los comunes. Pero lo interesante es que debemos de estar conscientes en que para ser cristiano y para ser salvos, toda la casa debe de confesar que Jesús es el Señor. El apóstol Pablo se lo dijo al jefe o al que cuidaba a los presos donde él estaba detenido. Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Pero ese término tiene que ver con una acción de familia, no como un hecho. Si ya aceptó papá, ya todos somos salvos. No, cada uno tiene que dar ese paso. Con esto, les animaría a todos por igual a pensar si su hijo viene porque usted viene.
Si usted lo trae, porque si no, no hay hamburguesa. Si usted lo trae porque le dice, bueno, estas son mis disposiciones y hasta que usted esté en la casa o sigue en la casa, aquí yo mando y usted llega. Así que Él no viene por pasión. Él viene por obediencia. Sí, por el oír viene la fe. Estoy de acuerdo. Pero tenemos que entender lo valioso que es o que son estos considerandos. Ahora, la bendición de Isaac a Jacob. Isaac es la segunda generación en la promesa. Jacob viene a ser la tercera persona en la generación de la promesa. Han pasado los años en la casa de Isaac. Algo que no se entiende. Sara era estéril y Rebeca, la esposa de Isaac, también estéril. Creo que pasó como 20 años sin poder concebir. Y Génesis 25, 20 al 23 dice, y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril. Y lo aceptó Jehová. O sea, presentó Isaac su anhelo de coronarse como padres. Otra vez, si iban a ser padres de generaciones de una gran nación, él sabía el valor de ese padre. Y no se ve en el caso de Isaac la sombra que vimos en el caso de Abraham. Pero en un momento cuando ya Rebeca está esperando, ella sintió que en su estómago había ahí como una violencia y le hacían los niños para un lado y para otro. Tenían discusiones los dos muchachos porque eran gemelos, dice. Y ahí estaban, hermano, en una riña. Y vino ella y al verse así, fue a consultar a Jehová. Y el Señor le dijo, 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Ya esta declaración nos está llevando a un punto que nos hemos preguntado. ¿Y por qué la primogenitura la tomó Jacob siendo de Esaú? Es decir, el primogénito precisamente es el primero que nace en una familia. Los demás ya se empiezan a ver como subordinados al primero. Pero en el caso espiritual, en la mirada de Dios, no siempre lo vamos a ver de esta manera. Entonces Rebeca entiende lo que está ocurriendo. Y bueno, los muchachos vinieron, ya ustedes han leído la historia. Jacob venía apoyado del calcañar de su hermano. Por fracción de segundos, apareció primero Esaú. Ahora ahí ya, hermano, empieza a verse una situación de hogar. Lo común que hemos escuchado es que Isaac prefería a Esaú y que Rebeca prefería a Jacob. Ahí hemos sido tal vez no instruidos, pero se nos ha comentado eso. Y no nos dan a veces razones de eso. Pero una que era que para Isaac ver a su muchacho diferente en su estructura, en su físico, pero más que eso, que era un hombre valiente, que era un hombre de campo, le gustaba la aventura, le gustaba andar, digamos, en la cacería, y eso le llamaba la atención al padre. Y todavía más porque de esa
cacería, le preparaban comida y preguntaba, y esto Esaú fue a traer. Mientras que el otro lo hemos calificado como que está cerca de las faldas de mamá. No. Él tenía una actividad en su casa. Él cuidaba las ovejas, él pastoreaba las ovejas, él estaba teniendo cuidado de lo interno de la casa, mientras el otro le gustaba andar para arriba y para abajo. Y allí es donde comenzamos a ver la diferencia. Entonces, Jacob era del interior de la casa. Él no podía ver que su mamá saliera a traer agua, y ahí iba él a traer el agua, pero el otro, ya no sigo, ¿verdad? Entonces, en una familia puede verse eso. Es que como mi mamá prefiere a fulano, es un niño bonito, no se ha fijado que él es más feo que yo. Y ahí está el conflicto, y ahí está el problema. ¿Cómo equilibrar esa situación en un hogar de tal manera que los hijos no se vean como favorecidos uno y otro en desventaja? Pero bien, sabe, juzgamos a Jacob y a Rebeca por el asunto del engaño. Quizá lo podemos calificar como sombras también, ¿verdad? Esta situación. Esaú, yo estoy bastante enfermo, creo que voy a morir dentro de poco. Quisiera comer, tener un asado último de la cacería que tú celebras. Y tráela y te voy a bendecir. Porque él ya sentía que moría. Rebeca escuchó. Le dijo a su hijo eso. Y el muchacho le razona. Mire, yo no soy velludo y mi hermano, eso es el asunto que se arregla. Reduciendo. Llevan la comida. Y hasta Isaac dice, qué rápido veniste. Déjame palparte, a ver si eres, porque la vista la había perdido Isaac. En tu piel eres Esaú, pero en tu voz eres Jacob. Y tuvo miedo pero siguió con el proceso. Ya ahí ya no se ve la parte humana natural. Y Jacob se acercó y le besó. Y olió Isaac el olor de sus vestidos. Y le bendijo diciendo, mira, el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de la grosura de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Está envuelto en lo común, la bendición de los padres. Pero si usted ya observó o escuchó, el nombre Abraham no aparece en esa bendición. Es un detalle. Aparece nada más la bendición del hijo, del padre al hijo, directo. Esta parte, hermanos, leyendo esta mañana, me llamó la atención. Las bendiciones terrenales que pronunciamos son buenas. Son buenos deseos para nuestros hijos. Si Dios quiere bendecir en lo terrenal a nuestros hijos, y hacemos bien con decirle, quiero que seas dueño de la ciudad de San Salvador, que ni un ápice quede sin ser tuyo, mi hijo chulo amado. Está bueno. Si tu padre en bicicleta anduvo, yo quiero que tú andes en un vehículo así. Todo eso está bien. Y eso es lo que Isaac hizo con Jacob, pensando que era Esaú. Porque Esaú era un hombre materialista, de lo terrenal. Ese no estaba pensando en asuntos con Dios.
Encajaba exactamente. Entonces, si bendecimos a alguien para vivir en la tierra, está bien. Pero tenemos que aspirar a que también goce de la bendición que proyecta a la reunión con el Dios que nos ama, al Dios que provee todo lo que tenemos. Ahora, observe la bendición correspondiente a la promesa. Esta tiene que ver con la primogenitura. Y si hablamos de la promesa o de la promesa, se dice que estos dos muchachos tenían conocimiento de la promesa. Pero sus padres les habían compartido lo que Dios le había dicho a Abraham, lo que Dios le dijo a Isaac. Ahora se lo han dicho a estos. Y aquí está la bendición correspondiente a la promesa y usted va a hacer la diferencia. Isaac llamó a Jacob y lo bendijo. El Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que mora, que Dios dio a Abraham. Aquí está la parte vinculante. En lo primero, el buen deseo de su padre para que no le haga falta nada a su hijo. Pero aquí, ahora sí, hace el enlace en la promesa recibida por Dios en la vida de Abraham y la que él mismo ha recibido directamente de parte del Señor. Voy a obviar lo siguiente cuando le piden que no escoja esposa de las hijas de Canaán, sino que se vaya a la familia. Lo mismo que Abraham pensó de Isaac. Rebeca e Isaac dicen, no, nuestro hijo debe de casarse, ya tenemos dolores de cabeza con estas dos esposas que tomó nuestro hijo Esaú. Ahora se le aparece Dios con la bendición. Aquí está ya la bendición generacional hasta la tercera. Pero Dios quiso reforzarlo cuando huía de su hermano. Una escalera, tuvo un sueño, vio una escalera del cielo a la tierra, ángeles subían y bajaban. Pero lo extraordinario es que Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra que estás acostado te la dará a ti y a tu descendencia. Ya no son solo las palabras de Isaac, ahora Jehová ratificando lo dicho a Abraham, lo dicho a Isaac, ahora se lo dice a la tercera generación. Y Dios sigue confirmando cuando salió de la casa de Labán. Dios dijo a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías. Génesis 35:9. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y lo bendijo. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. Entonces, más que estar el Padre en pronunciación de la promesa hecha, la cual ellos creyeron, eso es importante, que usted crea, que creamos la palabra de Dios, eso es importante. Cuando Dios nos habla, ya sea por la prédica o por la lectura, debemos de creer a Dios. Y ellos eran creyentes y esa fe la transmitieron a sus hijos. Pero como hay un plan más allá de lo natural y más allá de lo humano, apareció Dios hablando y prometiendo a Jacob. Ahí estamos ya en la tercera generación.
Pero aquí un poco de la bendición de Jacob a sus hijos. Jacob ha desarrollado una linda relación con Dios. Tantas veces convivió con Él. El día llegó en que empezó él a ver cómo se multiplicaba su casa. Todavía no está en conquista de tierra, está en la tierra que va a ser de ellos. Pero los que la poseen son otros. Entonces llegó el momento que salen de esa tierra a Egipto. Oiga, salieron siendo 70 de familia. Ya aquí ya vemos la multiplicación, 70. Cuando salieron de Egipto, salieron como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Entraron 70 más 3 que ya están en Egipto. Ahora, 400 años después, están saliendo a la tierra que Dios les ha prometido, más de 1,000,000. Vea usted en quién se cumple la palabra te multiplicaré. Abraham, en el campo de la promesa, solo tuvo un hijo. Isaac solo tuvo 2. Pero aquí vemos a Jacob con 70. Y la descendencia de Jacob ahora lo vemos arriba de 1,000,000. Ya el capítulo 49 de Génesis nos narra la bendición generacional encabezada por Abraham, ahora expresada por Jacob. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos, y yo os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Todos estos representaban a la cuarta generación. Pero hay un hijo en particular. Aquí ya usted va a ver que ya Dios no está señalando individualmente o viniendo de una línea que se pudiera decir, bueno, Simeón es el primero, entonces voy a tratar con Simeón, hijo de Jacob. Vino a tratar con el menor, y este menor era José. Entonces, José viene a representar, ya en línea por decirlo, la cuarta generación. Este muchacho, lo hemos leído tantas veces en la palabra de Dios, tuvo sueños extraordinarios, ¿no es cierto? Y cuando leemos sobre los sueños de José, qué impresionante. Sus hermanos se violentaron contra él por ello, su padre también, un poco disgustado. Pero los sueños que tuvo eran de parte de Dios. Y comenzó un proceso. Dios lo protegió, que no lo mataran. Fue a parar a la casa de Potifar y Jehová lo bendijo. Después de haber soportado una tentación, fue mandado a la cárcel. El carcelero le dice: yo no me voy a preocupar por estar cuidando a los presos, tú eres el presidente de los presos. Y ahí Dios lo bendijo en la prisión y fue bendecido en la cárcel. Y de repente es gobernador de Egipto. Y el texto bíblico dice: y José era el señor de la tierra. Ay, hermano, cómo la promesa y la bendición de Dios se fue mostrando. Llega a los oídos del faraón que los hermanos de José han llegado. Llega a los oídos del faraón que el papá de José aún vive. Y viene el faraón y ordena que manden carros y lleguen camellos y que vayan a traer a Jacob, a los 70. Y los llevan y los meten a la tierra de Egipto. Y les dice al faraón: ustedes no se angustien por nada. La tierra es suficiente. Y de todo lo que ésta produce, ustedes comerán. Porque había hambre donde estaba viviendo Jacob. Hermano, no sé si usted en todo esto está viendo la fidelidad de Dios.
Y esa fidelidad de Dios está de nuestro lado a esta hora. Yo no sé cuál es su estado, cuál es su condición. Lo único que le quiero decir es que Dios es fiel a lo que ha dicho que va a suceder. Dios es fiel a lo que ha dicho que va a suceder. Dios es fiel. Si Él le ha hecho promesa, abrace la promesa. Si Dios se lo ha dicho, Dios es fiel. Bendito sea su nombre. Dice, y José era el Señor de la tierra. Ay, hermano, ¿quién podía imaginarse allá en lejanas tierras, bajo situaciones adversas? Ahora él está posicionado y comienza un trato con su papá o su papá con él. Leamos, por favor, la bendición de Jacob a José, capítulo 49, versículo 22. Rama fructífera, José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asetearon, le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Esta es la bendición de Jacob. Lea el capítulo 49, va a ver las bendiciones a sus hijos. Pero esta bendición está dentro entonces del propósito y de la fidelidad del Señor. ¿Sabe la diferencia? José pudo desarrollar una fructífera vida espiritual. Él desarrolló la conciencia del Dios de su padre, del Dios de su abuelo. Y eso es el déficit en algunos de nosotros. Si nuestros hijos no desarrollan nuestra fe en ese Dios que nos ha salvado y nos ha redimido. Podrán estar bien, pero si falta Dios, va a faltar todo. Si falta Dios, falta ese ingrediente extraordinario y necesario en la vida. Para finalizar, les declaro que en todo el desarrollo de los tres patriarcas se mostró la fidelidad de Dios a sus promesas. Su fidelidad no solo fue para ellos, sino para toda su descendencia. El Israel de hoy es un reflejo de la fidelidad de Dios. Usted y yo como cristianos somos un reflejo de la fidelidad, porque en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y esta bendición nos alcanza por la persona de nuestro Señor Jesucristo. Veamos a Dios en nuestra familia. Veamos a Dios desarrollándose en la vida de nuestra familia. Veamos a Dios llevándolos por senderos, como dice el Salmo 23, lugares donde no haya ningún tipo de necesidad. Ese es el Dios a quien nosotros anunciamos, enseñamos y predicamos. Y ese Dios está aquí hoy. Ese Dios está aquí hoy. Hasta la tercera y cuarta generación. El sueño, así como estuve con tu abuelo, estaré contigo y con tus hijos. Que ese sea un propósito por el cual caminar y vivir. Muchas gracias por haber estado siguiéndonos en las diferentes plataformas digitales donde transmitimos. Ha sido un precioso momento el servicio que hemos celebrado delante del Señor, edificando la vida de cada uno de nosotros. Y este es un momento muy importante. Deseo invitarles
a que abran su corazón y reciban al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Si está de acuerdo con hacerlo, repita esta oración después de mí. Señor, te entrego mi vida a esta hora. Reconozco que soy pecador y que solamente en ti encontraré el perdón. Lávame con tu sangre en este mismo momento y conforme a tu palabra, escríbeme en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si hizo esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Es importante que busque una iglesia donde congregarse para poder crecer en su vida espiritual. Desde luego, les ofrezco la iglesia que yo presido, Templo Cristiano de las Asambleas de Dios. Nos veremos en una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga.